su registro para que yo pueda sacar la lista de asistentes. ¿Ya? Vayan colocando, antes de empezar, los grupos de exposición. Vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, en la cual ustedes puedan de manera presencial hacer su exposición, ¿ya? Entonces, yo voy a compartirles el tema siguiente, que en este caso es, venga, voy a bajarlo voy a abrirlo de la plataforma, un ratingo. Ya lo tengo abierto, ahora sí les comparto. Bien, el siguiente tema es lo que es neumática. Vamos a ver la tecnología de la neumática, una breve introducción. Vamos a ver qué criterios hay para elegir los diferentes sistemas neumáticos que podemos encontrar. Vamos a ver cómo es la producción en un sistema neumático básico al producir aire comprimido, cómo se distribuye, algunas aplicaciones, algunos dispositivos que nos ayudan en el tema de la neumática, que nos ayudan a, a repartir o hacer la función de transformar el aire en una, en una corriente que nos va a ayudar a realizar las actividades. Vamos a ver los actuadores, su clasificación, sus características, las válvulas, etcétera. Ya en este tema es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta que un recurso renovable muy importante que nosotros hacemos para el uso en la neumática es el aire. Menos mal que el aire no se gasta o está en el ambiente, pues, ¿no? Antes de ver la introducción, vamos a ver un poquito qué es la neumática. Pero amor, no, está bien. Tú me tocas y no. Bien, no sé si cuando ustedes ingresan pueden controlar el tema de su audio, ¿no? No sé si cuando uno entra se puede controlar eso. Creo que sí. ¿Qué es el aire, chicos? Ahí pueden ver el concepto. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es el aire? Hemos dicho que en las clases vamos a ver si participan también. Es el fluido gaseoso que tiene movimiento continuo y está disperso. Muy bien, gracias, Nayerli. Ahorita anotamos su nombre. Hoy es 20, ¿cuánto? 24. 03/2025. Clases, control, virtual. Participación en clase. Nayerli es, ¿no? Nayerli Valderrama. Sí, Inge. Ya. Bien, como dice Nayerli, el aire es un fluido gaseoso que tiene movimiento continuo y está disperso en el ambiente. ¿Por qué se llaman fluidos? Porque es una parte de la clasificación de los estados de la materia. ¿Ustedes recuerdan, chicos, en colegio cuáles eran los estados de la materia?
Líquido, sólido y gaseoso. Líquido gaseoso. Bien, Karen. Karen, ¿qué apellida? Montero, ingeniera. Ya, por ejemplo, los estados de la materia eran 3, en el colegio hemos aprendido, ¿no ve? Sólido, líquido, y gaseoso, o gas, ¿no? Esos son los 3 estados de la materia. Para nosotros, estos 2 son fluidos. Entonces, los fluidos, chicos, pueden ser líquidos o pueden ser gases. Por eso dice en el concepto, dice, es un fluido, ¿no? Entonces, para nosotros, la clasificación de los estados de la materia pueden ser sólidos y fluidos. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. ¿Cuál es la diferencia entre un líquido, entre los sólidos? Los sólidos son aquellos que adoptan, tienen forma y volumen propio, ¿no? Por ejemplo, una piedra tiene un volumen y una característica, una forma propia, esa piedra. Los líquidos y los gases, ¿cuál es la diferencia? Los líquidos adoptan el volumen del recipiente que los contiene. Por eso cuando pongo agua en un vaso, adquiere la forma del vaso. Y entre líquido y gas, la diferencia es que los líquidos son incompresibles, quiere decir, si yo en este vaso que tengo agua, coloco una fuerza o aplico una fuerza en este vaso, el agua que está contenido ahí se derrama. A diferencia del gas, eso sí es compresible. Si yo agarro una fuerza y aplico sobre este gas, este se va a comprimir, ¿no? Esa es la diferencia entre un líquido y un gas, ¿ya? A esto se los conoce con el nombre de fluido. Por esas características que tienen, son elásticas, estas se las puede comprimir. Y al comprimir este aire, lo que hace es reducir volumen, eleva la presión y la temperatura y por lo tanto también la energía interna de ese gas va a elevarse, ¿no? Entonces, estas son características importantes para nosotros. La presión, ¿no? La temperatura y la energía interna. Cuando yo elevo esto, la presión, por ende la temperatura también se va a subir y la energía interna de ese gas también se va a elevar, ¿ya? Esas son un poquito las características de lo que es un aire o lo que es el aire comprimido. Bien, para los que están ingresando recién, no se olviden colocar su nombre y su registro en el chat del Zoom. Bien, ¿qué es la neumática entonces como concepto, chicos? La neumática, como dice acá, es un sistema mecánico que está accionado por aire comprimido y se utiliza en las diferentes aplicaciones automatizadas para controlar los procesos. Entonces, nosotros en la neumática vamos a utilizar el aire. Este aire lo vamos a comprimir y con lo que ya hemos explicado, al comprimir el aire, la presión se aumenta, su energía interna también, la temperatura también, y esto nos permite utilizar en los diferentes sistemas automatizados para controlar un proceso. Eso es el concepto de neumática. ¿Cuáles son las funciones de la neumática? En realidad, las funciones de la neumática
es que a través de los sensores nosotros podemos detectar los estados en los que se encuentra un proceso. También lo que hace es procesar la información mediante el uso de procesadores, valga la redundancia. Actúa como los actuadores mediante algunos elementos de control son los que van a accionar el sistema neumático. Y además de eso, nosotros a través de los actuadores vamos a ejecutar las diferentes tareas que tengamos en el proceso, ¿no? Entonces, esas son las principales funciones de la neumática. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar un sistema neumático? Ustedes saben, chicos, que un sistema neumático es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos que vamos a ver a continuación. Pero antes de explicar qué debo conocer para seleccionar o qué criterio yo debo utilizar para seleccionar un sistema neumático, un sistema o un proceso está caracterizado por los siguientes sistemas. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, en la neumática, es proporcionar energía o suministrar energía al sistema. Para nosotros vamos a tener, para proporcionar esa energía, vamos a considerar ciertas señales de entrada que necesitamos que den la orden a ese dispositivo para que él pueda realizar la actividad. Por ejemplo, tenemos señales de entrada. Para nosotros, las señales de entrada generalmente están caracterizados por lo que nosotros conocemos como los sensores. Estos sensores son los que van a dar la orden para que nosotros podamos realizar la actividad. Para nosotros, estas señales de entrada están formadas por algunas válvulas, están formadas por las válvulas de pulsadores, válvulas de rodillo o detectores de proximidad. ¿Para qué vamos a, luego de tener las señales de entrada, vamos a tener los elementos de procesamiento, es decir, aquellos dispositivos que van a ayudar en el procesamiento de esa señal que ha mandado este sensor. Para nosotros, estos elementos de procesamiento se las conoce como las señales de mando, y estas son señales en el proceso, válvulas de presión, algún temporizador que vayamos a utilizar. Y si ustedes se fijan, al lado derecho está la imagen cómo se debe representar las unidades o elementos de procesamiento, en este caso. En el caso de los sensores, aquí está dibujado una válvula, ¿ya? Y cuando suministremos energía, ¿para qué vamos a suministrar una energía? ¿O para qué se utiliza la energía? Para mover el compresor, el acumulador, los reguladores, la unidad de mantenimiento, de distribución. Y este esquemita de acá es el que ustedes van a utilizar para ese tipo de dispositivos. Luego vamos a tener los elementos de mando o de maniobra, como estábamos conversando, que estos son los que se consiguen a través de las válvulas de vía. Y acá está su dispositivo o su esquema representado. Y por último vamos a tener las señales de salida, que a estos se los conoce con el nombre de actuadores, ¿no? Ya hemos mencionado que un sistema neumático lo que hace es ejecutar los trabajos por medio de los actuadores, ¿no? Estos actuadores podemos tener, por ejemplo, el accionamiento de sistemas neumáticos, cilindros o algunas bombas. Acá, por ejemplo, está como ejemplo un
un dispositivo que este es un cilindro de doble efecto. Por ejemplo, acá está que tiene dos salidas, ¿no? Por eso se llama cilindro de doble efecto, aire simple efecto también. Con estos actuadores también podemos hacer funcionar los motores, las bombas, la parte de accionamiento neumático se lo va a realizar a través de estos dispositivos, los actuadores, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Entonces, ustedes tienen que saber que para que este sistema neumático trabaje, yo necesito todos estos dispositivos o esta serie de señales de entrada, las señales de mando y las señales de salida, ¿ya? Y esto me va a permitir, cuando yo conozca esto, me va a permitir conocer o saber qué criterio tengo que utilizar al momento de seleccionar un sistema neumático. Lo que tengo que tomar en cuenta son estas características que están mencionadas a continuación. Por ejemplo, la fuerza, la carrera, el tipo de movimiento, la velocidad, la vida útil, la seguridad y fiabilidad que tienen estos dispositivos, o la operabilidad, la capacidad de acumulación y especialmente uno de los más importantes son los costos. Como vamos a ver, ustedes a medida que vamos avanzando, vamos a poder ver que estos dispositivos o estos sistemas son bastante caros. Entonces yo necesito considerar estos aspectos para al momento de seleccionar mi sistema neumático. ¿Ya? También tengo que ver que este tipo de sistemas, los sistemas neumáticos, son una medida de control que yo puedo aplicar. Por ejemplo, cuando yo tenga control sobre un proceso, este me va a permitir tener un mejor rendimiento. Cuando yo controle las características de estos sistemas, por ejemplo, la fiabilidad de los componentes, van a tener cuidado, chicos, cuando ustedes estén haciendo el proyecto. A veces optamos por dispositivos que no son muy fiables. El costo también está en función de eso, ¿no? Estos dispositivos, por ejemplo, algunos compañeros de ustedes se compraron los PLCs o los sensores, estos chinitos son más baratos, pero son poco fiables. Entonces, los otros, los Siemens, los de esta marca son un poco más fiables en lo que es sus componentes, ¿no? También tengo que tomar en cuenta la sensibilidad que tienen estos frente a factores externos. Vamos a ver que en nuestro medio hay factores externos como la humedad que pueden afectar de manera directa, la temperatura también, porque acá en Santa Cruz las temperaturas son demasiado altas. Y lo que más influye es la humedad relativa del ambiente, ¿no? Algunos dispositivos por la humedad dejan de trabajar o dejan de funcionar. Entonces, la sensibilidad frente a estos factores externos, a las perturbaciones, al ruido, también afectan a la selección de un sistema neumático. Otro aspecto que yo debo tomar en cuenta, chicos, es la facilidad de estos que tengan o para hacer el mantenimiento y reparación, ¿no? A veces un proceso yo tengo que modificarlo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, no sé, controlar otra variable. Si mi proceso está en función de la temperatura y yo necesito que ese valor de la temperatura aumente para tener una mejor esterilización, por ejemplo, en un sistema, entonces yo necesito que mi unidad de mantenimiento o de mi unidad del sistema neumático tenga la facilidad para corregir ese error, ¿no? Para corregir ese valor y controlar nuevamente el proceso. Entonces, tiene que ser
de fácil mantenimiento y reparación. El tiempo de respuesta de los elementos debe ser también considerada, la velocidad de la transmisión de las señales, su vida útil y la posibilidad de modificar el sistema, ¿no? Esas son otras características que yo también debo tomar en cuenta este sistema, ¿no? Para mejorar. Acá, chicos, este es un sistema neumático básico que está formada por todos estos componentes. Si ustedes se fijan en la imagen, nosotros hemos ido enumerando, o en este esquema está enumerado todos los elementos que lo componen, ¿no? Generalmente el aire, para un sistema neumático hemos dicho que se utiliza el aire. Nosotros este aire lo vamos a comprimir en lo que se llama un compresor. Por ejemplo, acá dice la imagen 1 o el punto 1 es un compresor. El compresor es todo este dispositivo que se encuentra acá, ¿no? A través del compresor, nosotros lo que hacemos es comprimir el aire y luego ese aire que está a una presión alta, a una temperatura dada, es la que vamos a utilizar en nuestro proceso. Dentro de este compresor, el compresor está formado o contiene además un motor eléctrico, que es este que se encuentra acá, que está conectado a este compresor y hace que se encienda el compresor, ¿no? También dentro de este compresor nosotros tenemos un presostato. ¿Qué función cumple un presostato, chicos? ¿Para qué es el presostato? ¿Alguien? Abre o cierra un circuito. Ya, Matías, ¿qué más? Matías Cayo. Para medir la presión del sistema ingeniero. Eso, José María, muy bien. José María Jiménez Melgar. En realidad lo que hace el presostato es medir la presión aquí adentro, ¿no ve? Por eso es que en la mayoría... Carlos, levantó manito. Sí, pero te me ganó. ¿Te gané? Lo mismo. Sí. Está bien. A ver, diga entonces usted, yo le escucho. Que el presostato es el que tanto nivela como controla la presión. En función a va a abrir o cerrar la válvula, ¿no? Como se podría decir. Muy bien, ¿no? Esta es la función que tiene el presostato. Por ejemplo, cuando la presión está muy alta, acá hay un dispositivo que está acá abajito, miren, que dice en el 7, es la purga automática. Seguramente para que este compresor no explote, digamos, entre comillitas, por acá, por la purga automática, se va a salir. Es como cuando en la olla de presión, ¿no ve? Antes de abrir la olla de presión en la casa, todo el mundo conoce la olla de presión. Tenemos que alzar esa valvulita, ¿no ve? Eso que suena de pitito, para que la presión adentro no sea tan alta que cuando yo abra, esta pueda estar un poco en equilibrio con la de afuera, con la del medio ambiente, y no reviente y la tapa pues vuele y puede ocasionar algún accidente, ¿no ve? Entonces, para eso es esta purga automática. Entonces, esa es la función del presostato. También acá, en el punto 4, tenemos lo que se llama la válvula antirretorno. ¿Qué función cumple una válvula antirretorno, chicos? Es para evitar que el aire se vuelva, ¿no? Entonces, para que el aire pueda ir en el sentido que uno desea que vaya. Lo mismo hay en los sistemas del agua, ¿no? En todas tienen una válvula antirretorno para evitar que el agua se vuelva para atrás, ¿no? Entonces, esa es la función. El punto 5, en este caso, es un depósito,
¿no? El depósito donde está guardado nuestro aire. El 6, miren, es un manómetro, el que se encuentra acá. En este manómetro, nosotros a través de este dispositivo vamos a medir la presión que se encuentra en este tanque, ¿no? En el punto 8, nosotros podemos ver acácito, aquí miren, en esta partecita, lo que tenemos es una válvula de seguridad, que igual esa válvula la podemos abrir para evitar cuando la presión sea muy alta dentro de este tanque, ¿no? En el punto 9, acá, ustedes pueden observar que tenemos un secador del aire que está refrigerado, es como un filtro para antes de que el aire comprimido se utilice en nuestro sistema. Por ejemplo, este aire en esta figura estamos utilizando para mover este cilindro, doble efecto. Ya, vamos a hacer que el aire vaya y vuelva, o el cilindro, el pistón, vamos a hacer que el pistón salga y luego vuelva a su posición inicial, ¿no? Y acá, dentro de este sistema, tenemos un filtro en la línea que nos permite filtrar este aire que nosotros estamos queriendo meter al proceso, ¿no? Entonces, este es un sistema neumático básico, todos estos dispositivos se pueden encontrar. Y además, acá al ladito ya es la utilización, este es un circuito de utilización, ¿no? Tenemos una toma de aire a través de la tubería, ¿no? Tenemos una purga automática, ¿no? Aquí también vamos a tener como purgar. Tenemos una unidad de acondicionamiento del aire, que es esta 3 de acá. Y en esta unidad de mantenimiento hay un filtro, está el presostato, está el manómetro, ¿no? Algunos dispositivos que nos van a ayudar a controlar este aire. También tenemos una válvula direccional, en este caso, que va a hacer que en un momento el aire pase y haga que el pistón salga. Y esta misma válvula va a hacer que el pistón retorne. Entonces, esa es la función de la válvula direccional. Vamos a tener un actuador, que en este caso es el cilindro de doble efecto. ¿Por qué decimos de doble efecto? Porque tiene dos entradas, una por aquí y otra por aquí. Y los controladores de velocidad, que son estos dispositivos que se coloca acá para ayudar, como su nombre indica, a mover con una velocidad el pistón, ¿no? Entonces, este es un sistema neumático más o menos como el que nosotros vamos a manejar. Voy a sacar la lista, ya creo que es la tercera vez que digo, para que me imagino que ya todos han colocado su nombre y su registro en el chat del Zoom. Nos quedan 10 minutitos, voy a sacar la lista de asistencia. Un ratito. Guardar chat, ya. Bien, ¿qué más? ¿Cómo es la producción de aire comprimido? El aire, chicos, ya hemos visto el concepto del aire, es un gas. Este aire comprimido se obtiene mediante un dispositivo que se llama un compresor. El compresor lo que hace es tomar el aire del ambiente, en el compresor se comprime el aire, es decir, la presión se aumenta, tal vez la temperatura también y la energía, y luego ese aire comprimido es el que me va a ayudar a manejar manejar mi proceso, ¿no? Mi proceso productivo. Dentro de los compresores se pueden clasificar en compresores alternativos y compresores rotativos, ¿no?
Entonces, de acuerdo a sus características, dentro de los compresores alternativos tenemos dos tipos. Uno es el compresor de émbolo y el otro es el compresor de diafragma. Y dentro de los rotativos también tenemos dos tipos de compresores rotativos, el de paleta y el de tornillo. Ya, esos son los más utilizados. Un compresor, ¿qué es un compresor alternativo? Estos son dispositivos que lo que hacen es desplazar el aire a través de un émbolo en un cilindro. Puede estar movido por algún cigüeñal para obtener un gas con alta presión, ¿no? Pero ese es en realidad el compresor alternativo. Es un compresor de gas que funciona por el desplazamiento de un émbolo dentro de un cilindro. Con este nombre se conocen los cilindros de simple efecto y los cilindros de doble efecto, ¿no? Acá ustedes van a poder ver los compresores alternativos. Por ejemplo, el primero, si ustedes se fijan, este es un compresor de pistón de una etapa, ¿no? De una etapa porque solo tiene un dispositivo, un cigüeñal que hace que se mueva este circuito y al moverse genera o produce el aire, ¿no? Pero también ustedes pueden encontrar en el mercado los compresores de pistón en dos etapas. Es como este de acá. El esquema para representarlo o la figura que ustedes pueden ver es la que se encuentra en la parte de abajo. De forma real, este de acá arriba es un compresor de dos etapas. Y el compresor de diafragma es como un filtro que él tiene y a través de ese controla el ingreso del aire. Ya, los compresores alternativos, acá hay las partes de las que está compuesta. Un compresor de pistón, por ejemplo, tiene un filtro de la entrada del aire que se encuentra en la parte de acá arriba. También tiene un silenciador, que es el que permite que este compresor no haga tanto ruido. Por acá tenemos las culatas y el cárter. Este es un silenciador también de descarga. Aquí están las válvulas de retención, tiene un ventilador, un refrigerador y unas válvulas de admisión de escape. Si ustedes quitan la carcasa al compresor, estos dispositivos son los que ustedes van a poder observar en ese compresor. ¿Cuáles son las ventajas de los compresores alternativos? Una de las ventajas, y creo que la más importante para nosotros especialmente, para utilizar, son el precio. Los compresores alternativos son los más baratos. Tienen un mantenimiento sencillo y estos siguen siendo los compresores que más se utilizan en el mercado, ¿no? Entonces, estas son ventajas que nos ayudan a elegir este tipo de compresores. Pero también, así como tienen ventajas, también tienen desventajas. Una de las desventajas es que la regulación de capacidad es por etapas. Entonces, esto puede ocasionar que en nuestro sistema controlemos en una etapa y la otra no, o al revés, la primera controlamos y la segunda etapa no. Entonces, esta es la desventaja que tienen estos compresores. Tienen que hacerse frecuentes mantenimientos porque como el aire que se absorbe a veces no es puro y además el polvo y todo hace que estos necesiten mantenimientos muy frecuentes. La temperatura de descarga más elevado, lo que implica mayor consumo de aceite. Entonces, también utiliza aceite, que es un producto que se necesita para hacer funcionar estos compresores. Ya, esos son los compresores alternativos. Y los compresores rotativos
Estos son máquinas cilíndricas que tienen un mecanismo como el que dice, por eso de ahí viene su nombre, que rotan y funcionan mediante la rotación de un rotor. Esto hace que el movimiento genere dentro del estator una energía y es la que nos va a ayudar a la que produce la potencia o corriente necesaria para su funcionamiento. Estos generalmente los compresores rotativos tienen forma cilíndrica. ¿No? Y aquí pueden ver los esquemas de un compresor rotativo y que pueden encontrarse en el mercado. Pueden haber compresores de paleta, como pueden ver en la imagen. Son como unas aspas. El de tornillo, que son 2 tornillos que giran, y los de turbocompresores radiales, ¿no? Que también hacen que un dispositivo circular se mueva a través de los turbocompresores que están alrededor de él. Estos son los esquemas y sus representaciones gráficas. Acá ustedes pueden ver que también estos tipos de compresores tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, las ventajas son que son de tamaño pequeño, son más silenciosos que los anteriores que hemos mencionado, que los alternativos. También el flujo de aire es continuo, tienen fácil mantenimiento y consumen bajo consumo de electricidad, por lo cual son atributos muy importantes. Dentro de las desventajas podemos ver que solo este tipo de compresores se aplica en los sistemas de refrigeración y sus reparaciones en algunos casos son muy complicadas, ¿no? Eso en cuanto a los compresores que vamos a ver. Queda menos de un minuto, chicos. Hoy vamos a quedar acá, chicos. Mañana tenemos que analizar aquí en el laboratorio 390 muestras que nos ha llegado de una empresa. Y hoy tenemos que hacer la recepción desde el viernes que estamos haciendo la recepción, por eso el viernes les pedí que y hoy más tenemos que terminar para que se analicen mañana. Yo el viernes, chicos, les voy a avisar si vamos a pasar clases conmigo o van a pasar con el auxiliar. Lo que pasa es que yo tengo auditoría interna empiezo el día miércoles, jueves y viernes. Viene un auditor de La Paz a hacernos la auditoría interna